Buenos días. Le invito por favor a la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 4. Versículos 15 y versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios hace una morada o tabernaculiza o hace una tienda permanente. Ese es el verbo permanecer. En Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, el amor que tiene Dios para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Así quiere tomar apuntes. El título de esta predicación es ¿por qué es tan importante reconocer la humanidad de Cristo? ¿Por qué el apóstol Juan le está dando tanto énfasis a la encarnación, al cuerpo del Señor Jesús? Y eso es muy interesante en esta carta, porque si usted nota en todos los capítulos que hemos leído, aproximadamente en un sinnúmero de veces aparece el concepto de amor, de permanencia. También aparece el tema de la propiciación del Señor. Entonces, ¿por qué está entonces tan importante la encarnación de Cristo? Cuando una persona, un ser humano, recibe el perdón de sus pecados y hace de Dios su Padre Celestial, hace de su Hijo su Salvador y hace del Espíritu Santo su guía, está entonces este hombre, esta mujer reconociendo todo el amor de Dios sobre su vida. Cuando yo recibo la salvación y el perdón de mis pecados, lo primero que se activa en mi vida es el amor de Dios. Y no hay más amor, más grande amor que este, que el Señor que haya dado su vida por nosotros. No hay mayor amor. Podremos hacer canciones muy lindas, podemos hacer gestos de amor muy lindos, pero el apóstol Juan en estos versículos y en estos capítulos que vamos a leer hoy día está manifestando la esencia del amor de Dios. Nadie puede hablar más del amor que Dios, el Padre. Nadie. Entonces, y por ende, cuando un ser humano recibe el perdón de todos sus pecados, se hace acreedor de todas, pero todas las riquezas espirituales que da el sacrificio de Cristo a través de la salvación. Y eso es invisible, ¿no? Si no lo supiera por la Escritura, nunca lo sabríamos. Cuando fui perdonado, el hombre y la mujer fueron perdonados. Todas las riquezas de Cristo le fueron dadas. Por eso es que más adelante vamos a ver otras cosas. Cristo nos ha dado, vaya por favor Efesios capítulo 1, versículo 3. Cristo nos ha dado de todas las bendiciones espirituales. En algún momento ustedes fueron capaces de aprenderse este texto al respecto. Efesios capítulo 1, versículo 3, por favor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y después sigue el texto. Según en Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, cuando un ser humano recibe el perdón de sus pecados, no tan solo recibe el perdón, sino que también recibe las riquezas. El apóstol Juan está explicando acá de que a alguna persona que reconoce que Jesucristo ha venido en carne, entonces Dios permanecerá en él y él va a permanecer en Dios.
no tan solo somos o recibimos las bendiciones de parte de Dios, sino que además también Romanos capítulo 8, versículo 17, está mencionando el apóstol Pablo de que también nosotros somos coherederos con el Señor. Romanos capítulo 8, versículo 17, por favor. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No tan solo esas que tienen que ver con las bendiciones espirituales nos fueron dadas, sino que también ahora el apóstol Pablo está diciendo que nosotros ahora somos coherederos con el Señor. Volvamos a Primera de Juan, por favor. Entonces ahora la pregunta, ¿por qué el apóstol Juan está combatiendo con esta doctrina del gnosticismo? El gnosticismo es una doctrina que está negando que Jesucristo vino en carne, que Jesucristo tuvo un cuerpo humano. Y eso es lo que el apóstol Juan ahora está defendiendo y le está enseñando a estos hermanos. Capítulo 1, por favor, de Primera de Juan. Vea lo que dice el apóstol Juan, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Lo que era desde el principio, lo que hemos, note por favor, oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, y la vida fue manifiesta y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba de cara al Padre y se nos manifestó. En el versículo 2, el apóstol Juan está diciendo que esta vida está reconociendo la encarnación, el cuerpo humano del Señor, y él está diciendo, nosotros vimos al verbo de la vida. Lo vimos, lo palpamos, lo tocamos, estuvimos con él, y aún Juan podría haber agregado, y yo me acosté en el pecho del Señor. Lo palpé, estuve con él al respecto. Vi sus enseñanzas, vi cuando lo mataron, vi cuando lo bajaron de... Y vi también cuando él después resucitó y se presentó a muchas personas. Entonces el gnosticismo trata de poder no validar que Jesucristo vino en un cuerpo. Entonces, ¿por qué para nosotros hoy día, la iglesia, es tan importante reconocer la encarnación de Cristo? Porque Cristo no fue una historia creada por los hombres, sino que Él es el Señor y vino en cuerpo humano. Capítulo 4, volvamos ahí a Primera de Juan, por favor. Mire cómo se va desarrollando el texto para poder afianzar el apóstol Juan de que Jesucristo realmente fue un hombre. De hecho, Timoteo le dice, y es un texto muy conocido por ustedes, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces Juan ahora está diciendo que para nosotros es tan importante creer que Jesucristo vino en un cuerpo humano y murió y resucitó. Después de 72 horas resucitó. Amado, dice el capítulo 4, versículo 1, amados, y aquí donde está discutiendo y está afianzando a la iglesia, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, justamente diciendo que Jesucristo no vino en carne. Versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa. Note por favor cómo se va desarrollando, cuántas palabras confesar. Al menos en estos capítulos, en este capítulo 4, al menos va a aparecer 3 veces. En esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Note eso, que ha venido en carne es de Dios. Entonces la doctrina esencial, uno estaba negando que Jesucristo no vino en carne, por lo tanto se hacía ineficaz el sacrificio de Cristo en la cruz. Y si se nos quita eso, las páginas de la Biblia, quedamos totalmente desnudos y se va nuestra fe y se va todo, juntamente con la resurrección. Entonces ahora el apóstol Pablo está diciendo, versículo 3, y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, no es
de Dios. No es de Dios. Hoy día está proliferando también esta doctrina del gnosticismo, negando la encarnación del Señor Jesucristo. Y eso sí que es grave para la iglesia. Y lo que está haciendo el apóstol Juan es combatir esta doctrina falsa. Y todo espíritu, versículo 3, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Vea la secuencia hermosa del capítulo 4. En el versículo 7 está anunciando, amados, dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios. El amor es de Dios, el que ama ha nacido de Dios, conoce a Dios. Y vea por favor lo contrario, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, Juan está mezclando estas dos cosas. Ahora vamos a ver cómo Juan, en el capítulo 4, versículo 15 y versículo 16, vamos a ver dos temas: el amor de Dios y la salvación. Esos son los dos temas en el capítulo 4, versículo 15 y versículo 16. Y de hecho, en el capítulo 4, del versículo 11 en adelante, hasta el versículo 14, hay un mandamiento del Señor para con los suyos. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos, unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él. Vea por favor las veces que se repite el concepto permanecer, permanecer, permanecer. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Un poquito más adelante, por favor, en segunda de Juan. Versículo 7, por favor, segunda de Juan, versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Se da cuenta la dinámica que tiene el apóstol Juan de seguir diciendo que Jesucristo vino en carne. Para nosotros es esencial. La gente que vio al Señor crucificado vio cómo le estaban atravesando sus pies y sus manos, y la gente en ese momento vio cómo le traspasaron su costilla con una lanza. Lo vieron. Ahí estaba el siervo sufriente, dando testimonio de que él era un hombre. 100% Dios, 100% hombre. Ese es nuestro Salvador al respecto. Entonces, para nosotros, ¿por qué es tan importante esto? De por qué recibimos las riquezas de la salvación al respecto. Primera de Juan, capítulo 3, por favor, vamos ahí. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esto va en conjunto con lo que dice el apóstol Juan. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Note dos cosas. Juan está diciendo, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, enviado por Dios, nacido de una mujer y criado bajo el judaísmo, y que a cierta edad fue a la cruz y murió. Juan está diciendo entonces Dios permanece en él. Y ahora este tema de ser hijo de Dios era lo que le complicaba al judaísmo. Entonces lo que Juan desea transmitir con el concepto de hijo de Dios es que estos dos términos, el amor del Padre reflejado en el Hijo y el Hijo al morir en la cruz, demuestra todo su amor para con nosotros. Y eso es maravilloso. Eso es espectacular. Saber que tenemos un Dios en los cielos que nos ama, y no tan solo nos dice que nos ama, sino que también demuestra que nos ama. Un esposo que abandona a su esposa o viceversa no está demostrando que la ama o que lo ama.
Dios ha dicho que nos ama y Él dijo, y Él lo aclaró, que envió entonces Juan capítulo 3, el texto más conocido y más traducido en la Biblia, Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este concepto del Hijo de Dios que vino en carne y que murió en la cruz es lo indispensable en Primera de Juan al respecto. De hecho, está plagado en el Nuevo Testamento, especialmente en Primera de Juan. Vamos, por favor, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9, este concepto de Hijo de Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Capítulo 4, versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, note eso, es el Hijo de Dios. Dios permanece en Él. Capítulo 5, versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Note eso. El concepto de Hijo de Dios, la encarnación del Señor. Aún más, el versículo 10, por favor. El que cree, capítulo 5, versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Apóstol Juan está inculcando este concepto del Hijo de Dios. Mírenlo, eso es lo que dijo, acuérdense, en Primera de Juan. Nosotros hemos visto, hemos palpado al Verbo. Lo hemos visto, la vida, la encarnación. Lo vimos caminar, lo vimos tener sed, lo vimos tener hambre, lo vimos tener cansancio. Los apóstoles podrían dicho, Él lloró por su amigo y lloró por Jerusalén. Y vimos al Señor también molesto, dando vuelta las mesas de los mercaderes 2 veces. Entonces vimos el amor del Hijo. Y aún más, capítulo 5 de 1 Juan, versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La misma secuencia va explicando. Versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Note todo lo que el apóstol Juan va introduciendo en la mente, en los corazones de sus oyentes. Jesús es el Hijo de Dios, enviado desde el cielo y tomando un cuerpo humano. Él sufrió. No me parece a mí pensar que cuando le clavaron esa corona de espinas en su cabeza, no haya sufrido. A Él le dolió. Él sufrió por eso. Él sufrió pena. Ahí en el monte de Getsemaní dice que su alma estaba tan angustiada, tan apenada, que se angustió a lo máximo. Entonces vemos al Hijo de Dios en esto. Capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y Juan sigue con esta temática. El amor del Padre en el Hijo. Juan capítulo 5, por favor, me acompañan ahí. Versículo 19, versículo 20. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Perdón, Juan capítulo 5, versículo 19, perdón. Y respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿El Padre ama? Sí. ¿El Hijo ama? Sí. ¿El Padre estuvo dispuesto a entregar a su Hijo y el Hijo dijo que sí? Sí, lo vemos en la Escritura. Entonces, todo lo que el Hijo
ve a hacer al Padre, eso va a ser el Hijo. Versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. El Hijo ama. El amor del Padre es demostrativo. En la cruz del Calvario el Señor murió por nosotros y esto ya lo sabemos de una forma muy práctica. Lucas, capítulo 10, por favor. Versículo 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Preciosa este texto. ¿Se da cuenta entonces ahora por qué es tan importante para la iglesia poder reconocer que Jesús vino en cuerpo humano? Porque la única forma de entender que Dios nos ama y Él estuvo dispuesto a sacrificar a su Hijo. Volvamos por favor a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 15. Todo aquel que confiese, o todo aquel que declare, o todo aquel que diga esta verdad. ¿Cuál verdad? Que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando un creyente confiese que Jesús es el Hijo de Dios, ese creyente entonces ha demostrado ser acreedor de todas las riquezas, como dije al principio, que Dios le ha otorgado mediante la obra perfecta de Cristo en la cruz. Entonces hoy día podría decir la iglesia, ¿somos ricos? Sí, somos ricos, espiritualmente. Y eso nos debe de conducir a un gozo inefable. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre gozo y felicidad? En que la felicidad es circunstancial. Hoy día lo ascendieron en su trabajo, qué felicidad. Pero después vienen los problemas, ¿no? Porque tiene que asumir nuevas consecuencias. Felicidad cuando gana mi equipo favorito de fútbol. O tristeza cuando pierde. Felicidad es cuando consigo algo por mis propios medios, pero que en algún momento se puede ir. En cambio, el gozo es pensar que Dios está con nosotros y que nosotros somos acreedores de todas las bendiciones. Eso nos debe de traer gozo. El otro día enseñaba a las mujeres sobre el tema de poder pensar en la gracia de Dios. Ahí lo explicábamos en la segunda carta a los Corintios. Hermanos, pregunto ahora, ¿somos felices o somos gozosos? ¿Qué piensa usted? No, hoy día estoy feliz, estoy de cumpleaños. Está bien. Hoy día estoy feliz porque me salió mi casa. Bueno, el apóstol Pablo estaba explicando eso en Efesios capítulo 1. ¿Recuerdan ustedes? Que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Y Él nos ha dado toda su riqueza. Entonces ahora el apóstol Juan le está diciendo a los hermanos, todo aquel que confiesa o confiese que Jesús es el Hijo de Dios, hay una promesa de parte de Dios. Dios va a permanecer en él, porque está reconociendo esa persona que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús murió por él y que perdonó todos sus pecados. Y la única manera de haber perdonado todos sus pecados es que la oveja de Isaías 53 fue al matadero, no abrió su boca y lo mataron. Eso es esencial para nosotros. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y hay otra cosa más, y él en Dios. Esta unión perfecta, esta permanencia, hacer una tienda para permanecer, es lo que está diciendo el apóstol Juan. El amor del Padre para con nosotros es inmenso. Juan capítulo 1, versículo 18. Increíble que Juan es el que más habla de esto.
Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y note esto. El Hijo muestra a la iglesia al Padre. Todo lo que el Hijo ve en el Padre, el Hijo lo ha hecho. Qué increíble este misterio, qué increíble esta gracia de Dios. Todo lo que en la eternidad el Hijo ve hacer al Padre, entonces el Hijo lo va a hacer. Y por eso, de hecho, el Señor dijo que en esos negocios le interesaba estar, en los negocios de su Padre. También se los dijo, recuerdan ustedes a los apóstoles cuando fueron a Samaria y pensaron los apóstoles que el Señor ya había comido. Y Jesús le dijo, no, mi comida es hacer la voluntad. ¿Se da cuenta entonces? Entonces pensar en esto, en la encarnación, en el cuerpo del Señor Jesucristo, va a traer gozo a nuestras vidas. Entonces ya dijimos que el apóstol Juan en estos 2 versículos va a desviar su tema en 2 aspectos, en el amor del Padre y en la salvación a través de su Hijo. Note por favor en Primera de Juan, volvamos ahí donde estamos en el texto. Capítulo 4, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Note eso. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Se parece al mismo texto de Malaquías, cuando el Señor pregunta, yo os he amado. ¿Recuerdan ustedes? Y el pueblo responde y dice, ¿en qué nos amaste? ¿En qué nos amaste? Hoy día la iglesia no puede decir eso, porque está más que demostrado que el Padre nos ama a través de su Hijo. Versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Pero la iglesia entonces debe reconocer que este Señor vino en carne y murió por nosotros. Versículo 10, en esto consiste el amor. Nadie, pero nadie puede enseñarle acerca del amor al Padre. Nadie. Él es el maestro. Él es el maestro supremo de cómo se debe de amar. Eso es lo que dice Pablo también, cuando en Efesios 5 habla del amor. Habla sobre este tema del matrimonio, en que la esposa debe de someterse a su esposo, debe de amarlo, así como Cristo amó a la iglesia. Es un amor perfecto. Si la iglesia comprende cómo ama a Cristo a la iglesia, entonces el esposo y la esposa sabrá cómo amar a su cónyuge. Lo va a saber. Nadie le va a enseñar sobre esto. Versículo 10. En esto consiste el amor. 2 puntos. No consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero a nosotros. Y vea nuevamente, aparece este verbo, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La salvación, aparece esta palabra 2 veces y es hermosa. Capítulo 2, versículo 2 de Primera de Juan. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El concepto de propiciación significa quedar satisfecho con algo. Dios necesitaba quedar satisfecho con su justicia, con su amor, y el sacrificio de Cristo en la cruz propició esa paz, propició esa calma para con el Padre. Y la iglesia ha recibido estos beneficios, este sacrificio perfecto en la cruz. Algún texto más, por favor, ahí en Romanos, capítulo 3, versículo 25, por favor. A quien Dios, dice el apóstol Pablo, Sí, también. Capítulo 3, versículo 25.
a quien Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios puso a su Hijo como propiciación. Era lo único que podía reconciliar al ser humano con Dios, era la muerte perfecta del Señor Jesús en la cruz. No había más. ¿Recuerdan ustedes un evento cuando llevan al Señor y lo interrogan? Y el sumo sacerdote le dice al Señor Jesucristo: te conjuro que digas si eres el Hijo de Dios. ¿Recuerdan ustedes ese evento? Y Jesús, antes lo habían interrogado, y también el sumo sacerdote le dice: ¿no te defiendes de todos estos cargos que tienes? Y Jesús no abrió su boca. Le pusieron 2 testigos falsos, y aún más estos 2 testigos estaban en discordancia en su testimonio. Y le preguntaron al Señor: ¿no te quieres defender? Y Jesús hace lo que dice el profeta Isaías: enmudeció, guardó silencio. Y después, cuando escucha del sumo sacerdote: te conjuro que digas si tú eres el Hijo de Dios. ¿Y sabes lo que responde Jesús? Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Cuando escucha esas palabras, el sumo sacerdote no se llenó de gozo. Muy por el contrario, rasgó sus vestiduras. Y él dijo: hemos escuchado una blasfemia que merece la muerte. Eso llevó a la muerte del Señor, en que los hombres escucharon del Señor que Él era el Hijo de Dios, con los mismos atributos de Dios. Pues ahora el apóstol Pablo está diciendo a los romanos, a quien Dios puso como propiciación. Es decir, si nosotros leemos el versículo 24, continúa la idea: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿A quién? Y ahí se introduce este texto. ¿A quién? A través de Jesucristo lo puso como propiciación. Dios entonces se sintió satisfecho en su Hijo, y es lo que apareció, y es lo que escucharon la voz desde los cielos cuando el Señor se bautizó, y se abrieron los cielos y se escuchó una voz diciendo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo alegría, complacencia. Eso es. Ahora entonces el apóstol Juan está explicando esto, que la salvación tiene que ver con esto. Y no tan solo eso, la redención. El concepto de redención está implícito en la salvación. Es liberación del pecado y sus castigos. Así lo describe un diccionario bíblico, que la redención es la liberación del pecado y sus castigos mediante el pago de un precio, el precio por la sangre de Cristo en la cruz. Eso es la redención. Alguien tenía que haber pagado por nosotros para ser liberado de todo. En cambio, la propiciación, dice otro diccionario, es el sacrificio de Cristo, satisfizo la santa ley de Dios, la cual hizo posible que perdonara a los pecadores y seguir siendo justo en sí mismo. La justicia de Dios quedó satisfecha. Ahora puedo mirar con bondad y gracia a un mundo perdido. Él nos puede ahora mirar con bondad a través de Jesús. Qué increíble es esto al respecto. Entonces ahora lo que está diciendo el apóstol Juan: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios tiene una promesa: Dios estará con él. Evidentemente, si es nacido por Dios. Eso es lo que le decía, y para que vamos atendiendo, Juan capítulo 3, cuando habla con Nicodemo, Jesús le dijo que los hijos de Dios no son nacidos por concepto de sangre o carne, sino que los hijos de Dios son nacidos mediante una obra magnífica y poderosa, que es el nuevo nacimiento y que lo otorga el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta de dónde estamos ahora? ¿Quiénes somos? ¿Se da cuenta? Entonces ahora eso quiere apuntar el apóstol Juan. Dios es amor. ¿Qué hemos de confesar entonces? Que Dios es amor. Por último, vamos a primera de Juan. Igual, capítulo 4, versículo 15, versículo 16.
vuelvo a insistir, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, hay una promesa: Dios va a permanecer en la vida de sus hijos. Porque hay una relación de lazo. Dios está involucrado al respecto en este nuevo nacimiento a través de su Hijo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Esa es la promesa. Capítulo 5, por favor, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que es nacido, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es engendrado, así dice el texto, es engendrado por Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, note eso por favor, y todo aquel que ama a quien engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Juan está diciendo entonces, todo aquel que ama al Padre, que es aquel que engendró, entonces va a amar a los que Dios ha engendrado, es decir, a los hermanos. Entonces la salvación y el amor de Dios van en forma paralela, no se dividen jamás. Por eso entonces ahora que debemos de tener el gozo de poder ser hijo de Dios, de poder confesar de que Él es nuestro Padre Celestial. Entonces ahora Juan tiene que argumentar acerca de la falsa doctrina del gnosticismo. Cristo se encarnó en un cuerpo y que eso es la muestra de Dios de amor para con nosotros. El Señor se encarnó, tomó cuerpo, murió en la cruz, sufrió dolores y, como dice Isaías, fue llevado al matadero. No abrió su boca. El siervo sufriente murió. Entonces eso es lo que quiere transmitir el apóstol Juan. Dos ideas. Dios es amor y también a través del amor entonces nos provocó la salvación de nuestras almas. Permita que esto pueda servir como un incentivo para cada día estar pensando en lo que es el Señor, lo que es Dios, el Padre, que nos amó tanto, que estuvo, como dice Romanos, estuvo dispuesto a entregar a su único Hijo por nosotros. Generalmente cuando predico en algún tema de evangelismo, siempre les pregunto a los que somos padres, ¿estaríamos dispuestos a entregar a nuestros hijos para salvar a otro? Y todos los padres evidentemente dicen, no. ¿Cómo voy a entregar a mi hijo? ¿Para que muera por otro? No. ¿Y por qué el Padre sí lo hizo? Entonces el amor en esto consiste, no en que nosotros hayásemos amado a Dios, sino que el amor consiste en que Dios tomó la iniciativa y nos enseñó entonces lo que es amor. Entonces ahora Dios está diciendo, con ese mismo amor que yo os amo a ustedes, ustedes deben de amarse mutuamente. Qué increíble. Así el apóstol Juan va enseñando este tema en diferentes situaciones. ¿Cómo debemos entonces amar a los hermanos? ¿Cómo debemos de tenerles paciencia? Y que nos cuesta mucho, ¿no? Tenerle paciencia a los hermanos. Pero Dios nos manda eso. Permite al Señor que pueda guiarnos y pueda entonces hacernos ver estas verdades y tener gozo de que somos coherederos, somos realmente sus hijos y que realmente el Señor murió porque Dios nos ama. Amén. ¿Oramos? Gracias, Padre, por tu palabra, gracias porque eres bueno. Señor, cuando entendemos estas verdades bíblicas, estos dos pequeños textos que están insertados ahí en Primera de Juan, podemos entonces contemplar, Padre, cuánto nos amas. Y Señor, la verdad nadie nos va a amar tanto como tú. Y un amor sincero, un amor, Señor, que va a estar siempre en todas las situaciones con nosotros. Pero Padre, ayúdanos también a poder amar a los que son nuestros hermanos. Gracias también porque a través de este amor bendito has provocado la salvación de nuestras almas y podemos disfrutar de esta comunión contigo. Gracias, Señor. Ayúdanos siempre a pensar y también a avivar nuestros corazones con el gozo de la salvación. Es lo que decía aquel hombre cuando escribía el Salmo.
devuélveme el gozo de tu salvación. Padre, que podamos pensar en esto, en que somos amados por ti y también somos cuidados. Gracias por tu palabra. Oramos a través del Señor Jesús. Amén.